Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de las obras de William Shakespeare. Y ya hemos hablado de los celos, ya hemos hablado de la ambición, ya hemos hablado del amor, ahora vamos a hablar de la venganza. Y esto va a estar plasmado en la obra de Hamlet. Esta obra y ahí el dilema en las frases de ser o no ser. Aquí vamos a ir viendo cómo a veces eh, una, una trayectoria que se dé en una obra donde se va a plasmar el conflicto de una dinastía, de una monarquía. Aquí en Hamlet, que es una de las obras principales de William Shakespeare, se habla de esa venganza que se va a ir plasmando cuando el hijo se entere de que su tío mata a su papá y que se casa con su mamá, que no se respeta. ¿Y cómo se va a enterar de esto? Porque unos criados le avisan que por ahí, por el castillo, está rondando el fantasma de su papá. Y él pues va a ver si realmente es su papá, y el papá le dice que lo mataron y que lo mató su tío, llamado Claudio, y que estaba él en el jardín donde la gente había pensado que había sido muerto por una víbora, y que en realidad él comenta al fantasma que Claudio, su hermano, le había puesto un veneno en el oído y que así había muerto. Y ahí entra el dilema de Hamlet, donde él tiene que vengar la muerte de su padre. Y se van a empezar a hacer toda como un tejido para ir descubriendo eso, en el cual él piensa que todos los personajes que están a su alrededor son personas que llevan máscaras, y él también va a agarrar una postura y se va a hacer pasar por loco y empieza a hablar solo en el castillo y empieza a tener conductas incoherentes, a hacer soliloquios donde él habla solo. Aquí vamos a hablar de los soliloquios. Son esa forma de hablar consigo mismo, ¿sí? Y exteriorizar lo que está pensando en voz alta. Ese es un soliloquio. Y entonces él va a tener esa conducta de tener esa representación de estar loco, pero para ir desenmascarando a todos los personajes que van a participar pues en esta obra. Esta tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, o simplemente Hamlet, es de una de las tragedias del dramaturgo, como yo les digo, inglés William Shakespeare. Su autor probablemente se basó en Hamlet en dos fuentes: en la leyenda de Hamlet y una perdida obra isabelina conocida hoy como Hamlet o Hamlet original. Aquí vamos a ir viendo que la fecha de esta obra está en cuestión porque no está muy clara. Hay personas que dicen que fue en el siglo XIV, XV, y hay otros que dicen que no, que fue en el siglo XVI. Esta tragedia de Hamlet va a ir presentando y la van a representar posteriormente en obras de teatro como un subgénero de tragedia. Así va a estar pues plasmada, y el tema principal va a ser la venganza y la locura. Como ya les digo, Hamlet se va a hacer pasar de loco, o tal vez sí está loco y está en ese proceso, porque acuérdense que en las monarquías la gente tenía enfermedades hereditarias porque se casaban entre familiares, había incesto, y entonces ahí se desarrollaban muchas taras, y entre ellas pues podría ser que él efectivamente estaba en ese proceso de locura, o que simplemente lo estaba fingiendo. Y esta trama así se va a hacer con el idioma original que se va a plasmar, que va a ser en ese inglés moderno o inglés temprano. Los títulos que se van a ir haciendo aquí, principalmente esta obra pues va a ser plasmada en Inglaterra, y como ya les dije, fechada posiblemente en 1603. Todo este año que concretó en que fue escrita sigue aún en disputa, como les comento, porque aquí
La cuestión es de que se va a ir complicando y que se ha ido conservando en la época actual en 3 versiones tempranas de la obra conocida, como aquí hay 5, aquí como les comento es una obra de teatro y entonces va a estar dividido en 5 fracciones en el cual pues ahí se va a ir desarrollando todos los temas. Los personajes de aquí, el personaje principal pues es Hamlet, que es la pieza en la obra de teatro de Shakespeare, es la considerada la más larga, ¿sí? Y una de las más influyentes de la literatura inglesa. Dicen que está casi al par de la Cenicienta en popularidad. Y pues los personajes que están aquí, pues principalmente el príncipe Hamlet, que es el protagonista, va a ser el príncipe de Dinamarca como el hijo del fallecido rey Hamlet, y Gertrudis, sobrino del actual rey Claudio. Gertrudis es la mamá, o sea, la reina. Claudio, actual rey de Dinamarca, que se casó con su tía, y tío de Hamlet, quien para usurpar todo ese trono va a asesinar al rey, vertiéndole veneno en el oído, como ya les comenté, mientras dormía. Se casa con su cuñada Gertrudis para apoderarse pues del reino. El rey Hamlet, padre del príncipe Hamlet, muere asesinado en manos de su hermano Claudio. En el dramático personaje que se le da, se le menciona como un fantasma del padre, que ya les dije que después se va a aparecer en todo el castillo y que ahí va a estar toda esa obra como hablando de espíritus. Polonio, chambelán del reino, él va a tener 2 hijos. Va a ser padre de Laertes y de Ofelia, que al final muere asesinado por Hamlet cuando, oculto tras unas cortinas, lo confunde con Claudio. Learte, al enterarse de que mataron a su papá, a Polonio, va a venir y él es hijo de Apolonio, Learte, hijo de Apolonio y hermana de Ofelia. Muere en ese enfrentamiento porque se va a hacer un duelo. A causa de la muerte de su papá, pues lo va a retar a un duelo. Y ahí pues va a morir en ese enfrentamiento cuando Hamlet le quita la espada, porque se había hecho un plan de que se iba a fingir un duelo y que la espada iba a estar envenenada para que al simple tacto se muriera, ¿sí? Y pues así es, pero aquí lo que no contaban es de que la vida tiene muchos cambios y efectivamente sí van a herir a Hamlet, ¿sí? Pero también se va a morir Learte, porque también es picado por esa espada que él lo hiere sin saber Hamlet que está envenenada. Ofelia, la hija de él, que en una forma a veces se comenta de que Apolonio dice que él ya encontró el origen de la locura de de Hamlet, y él dice que lo que pasa es que está enamorado de Ofelia y que eso es lo que hace que tenga ese tipo de conducta, porque Ofelia no era de la realeza, era hija de Polonio. Entonces aquí esta hija, ella es una mujer que es ese tipo de mujeres o seres humanos que la influye cualquier persona, que cualquier persona las convence, que cualquier persona puede lograr un comportamiento oscilatorio, porque son de esas personas que se convencen fácilmente. Y entonces ella pues está entre querer a Hamlet o obedecer pues en cierta forma todas esas influencias que hacen que la manipulen. A esta Ofelia pues al saber que muere su papá, pues ella va a caer en depresión y después va a aparecer ahogada. Aquí entra la cuestión si la mataron o si realmente ella nada más la asesinaron, porque aquí va a entrar todo eso. Horacio, que es un amigo compañero de estudios de Hamlet, representa la voz racional en esta obra que es llamado para explicar todo ese fenómeno de los aspectos y situaciones históricas que están en el reino. Razzacrap y Gridem, que son amigos y compañeros de estudio también de él, que lo espían para poderle dar información al rey Claudio de su comportamiento, porque quieren saber qué es lo que le está pasando
En algunas traducciones en español los nombres de estos personajes cambiaron por Ricardo y Guillermo, respectivamente. Fortibras, que es el sobrino del rey de Noruega e hijo del rey Fortibras, que muere durante una batalla contra el rey de Jalme. Bitmand y Cornelio, que van a ser los embajadores de Dinamarca en Noruega. Orsis, que va a ser un cortesano que va a informar a Hamne del duelo que va a tener con Laerte. En algunas ediciones traducidas en español también se llama Enrique. Bernardo y Francisco y Marcelo son los guardias. Elisinor, Francisco, que se retira de su puesto y se lo da a los restantes. Tanto Bernardo y Marcelo le advierten a Horacio sobre la presencia del fantasma, que originalmente con eso empezamos cuando Hamlet se entera de que anda el fantasma de su papá. Reinaldo es un criado de Polonio y embajador, los embajadores de Inglaterra. Todo esto va a ser en 3 actos, como ya les dije, pero en sí hay 5. Un capitán noruego, un sacerdote, 2 sepultureros, 2 damas de caballeros oficiales y soldados. También hay marineros y mensajeros, porque Halmer va a hacer un viaje en el cual él dice que lo salvaron unos piratas y él va a tener que regresar al reino, porque él en un momento él se va del reino, pero después va a regresar y pues se van a hacer todo esto. Aquí el argumento de esta obra va a transcurrir todo en Dinamarca, ¿sí? Y va a tratar los acontecimientos posteriores a todo el asesinato de Hamlet padre. Y el príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio, como ya les dije, que es el fantasma del rey que le pide a su hijo la venganza a su asesino. Esta obra va a irse discurriendo y viviendo ávidamente alrededor de la locura, tanto real como fingida, y de esa transformación del profundo dolor desmesurado en cuestión de ira, además de explorar todos esos temas de traición, venganza, incesto y esa corrupción moral que mantenían en eso. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video, porque vamos a ocupar otro. Que pasen una buena tarde y recuerden siempre estar pendiente de todo lo que acontece en la historia, porque de ahí vamos a aprender mucho. Pásenla bien y que tengan un buen día.